Bienvenidos a todos a este nuevo webinar, Presente y Futuro de la IA Generativa e Integradora. El objetivo de este webinar sobre inteligencia artificial generativa es proporcionar a los participantes una comprensión profunda de los fundamentos y aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial generativa. También se abordarán los desafíos éticos y sociales de su aplicación en las organizaciones y su uso abierto en la comunidad. Los asistentes podrán dimensionar el mejor uso que se puede hacer de la IA generativa para que puedan implementar soluciones innovadoras en sus propios proyectos, utilizando modelos generativos para mejorar la creatividad, la eficiencia y la personalización en diversas áreas de aplicación. Tenemos el honor que nos acompañen en este webinar el doctor Sergio Daniel Conde, doctor en Psicología Social, especializado en Metodología de Investigación Científica, licenciado en Informática, profesor universitario en las áreas de Inteligencia de Negocios y Explotación de Datos. También se desempeña como evaluador en importantes congresos nacionales e internacionales, así como evaluador de la revista científica REDU, y tiene una participación muy activa en el CPCI, Consejo Profesional de Ciencias Informáticas, formando parte del Consejo Directivo. Bienvenido, Sergio. También nos acompaña el ingeniero Maximiliano Bonacorsi, ingeniero en Sistemas Informáticos de la UAI, se especializa en inteligencia artificial, es profesor universitario en las áreas de inteligencia artificial y programación. En la industria se desempeña como arquitecto de Python. Bienvenido, Maximiliano. También nos acompañan en este evento autoridades de la facultad, el doctor Marcelo De Vicenzi, decano de la facultad, y el doctor Carlos Ney, vicedecano de la misma. Bienvenidos a todos, ¿cómo les va? Marcelo, Carlos, si quieren tomar la palabra antes de comenzar en el plano técnico para dar una bienvenida a todos los participantes. Muy bien, muchas gracias, Darío. Gusto, Maxi, Sergio, Carlitos. Bueno, creo que es un tema que realmente hace bastante que lo venimos cocinando para poder exponerlo, sobre todo porque hay muchos interrogantes que se están generando con respecto a la inteligencia artificial y cuál es la tendencia y qué es lo que podemos esperar, y si realmente estamos tocando techo o esto recién comienza, ¿no? Para poder entender lo que es la inteligencia artificial, en cierta forma tenemos que ponernos en situación de lo que realmente hoy por hoy estamos hablando de cómo generamos esta inteligencia más específica, una inteligencia más narrow, una inteligencia en la cual la generamos, es generativa. Pero no podemos dejar de pensar en una inteligencia emocional, ¿no? Que es lo que va a hablar acá Sergio. Una inteligencia emocional donde realmente le vamos a poder dar sentido. Y después creo que, y ahí ya vamos a entrar en un tema mucho más interesante, vamos a entrar en una inteligencia general, ¿no? Donde realmente no vamos a tener que ponerle filtros para interpretarlas, no vamos a tener que esforzarnos para comunicarnos, y va a ser como un ente independiente que va a poder construir su propio raciocinio, sus propios principios éticos y sus propias construcciones, no quiero decir porque no soy, hacerlo parecido a un ser humano, pero sí su propia construcción del conocimiento, ¿no? Con los parámetros que ellos consideren. Hasta probablemente su propio lenguaje, ¿no? Para comunicarse. No necesariamente van a tener que utilizar lenguajes inteligibles para nosotros. Entonces, todo esto en cierta forma parece ciencia ficción, pero bueno, cerramos los ojos, lo volvemos a abrir, y nos encontramos con súper novedades de cosas que hoy por hoy ni siquiera sabíamos que podíamos hacer, y que no solamente la podemos hacer, sino que realmente se convierta hasta unidades de negocios. Hoy estas empresas de inteligencia artificial son las empresas que tienen el mejor posicionamiento financiero en las bolsas internacionales. Son aquellas empresas que todo el mundo quiere comprar y todos quieren realmente trabajar. Son empresas que dan a conocer información que realmente no se puede adquirir ni buscar con la solo búsqueda normal que podemos hacer en la web o en los distintos repositorios digitales que podemos acceder, sino que requieren una construcción que necesita sobre todo herramientas. Por eso que, bienvenido Sergio,
Un gusto realmente, cuando charlamos hace tiempo atrás de poder charlar esto, me encantó. ¿Y qué puedo decir vos, Maxi, compañero acá de trabajo, con muchas cosas que venimos haciendo con inteligencia artificial? Yo creo que va a estar muy bueno. Y por supuesto, acá vamos a tener el exprimidor que se llama Darío Cardachi, que va a sacar lo mejor de cada uno de ustedes para poder generar realmente mucho interés y por supuesto a lo mejor más dudas, ¿no? No tantas respuestas, pero sí más dudas del futuro. Muchísimas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Marcelo. No sé, Carlos, si querés aportar algún concepto antes de comenzar. No, solamente expectante por la charla que por lo que veo ya hay mucha gente conectada, tanto desde acá, desde esta plataforma como de YouTube que recién ha entrado. Lo conozco a Maximiliano y a Sergio hace muchos años y sé que va a ser una charla muy interesante que vamos a disfrutar todos desde ahora en más. Muchas gracias, Carlos. Bueno, sin mucho más, simplemente comentarles que los que nos están siguiendo por Zoom, en la parte inferior de la pantalla tienen un icono de preguntas y respuestas donde pueden dejar sus inquietudes a fin que los panelistas puedan dar respuesta a ellas. Y bueno, la comunidad que nos sigue, que sé que es muy nutrida por YouTube, no tiene esta posibilidad, pero después, bueno, pueden ver a partir del video estas cosas que se han posteado tanto en el chat como en el panel de preguntas y respuestas. Y bueno, le damos lugar entonces a Maximiliano para que comience con esta interesante charla. Bueno, como primero decir, es la verdad un gusto poder participar y, y vamos a hablar un poquitito de lo que es la IA generativa inmersa dentro de la industria. No sé si ya se está viendo la pantalla. Sí, perfectamente. Excelente. Entonces, para poder ver en sí cómo es que se llegó al punto en el que estamos ahora y por qué es que podemos pensar en qué es lo que va a ocurrir, vamos a tratar de comprender cómo llegamos, ¿no? hasta este punto. Y básicamente lo que entendemos por lo que es inteligencia artificial, o por lo menos lo que está ahora conviviendo con nosotros y que tuvo una inserción realmente ya que no tiene vuelta atrás, ¿sí? Veamos que lo que es la IA generativa o lo que se conoce como la inteligencia artificial más popular ya está inserta dentro de todos los teléfonos. Meta hizo un antes y después con lo que ocurrió con la IA generativa. Eso, que es lo que tenemos en los teléfonos, se llama Large Language Models, ¿sí? Son modelos que son generativos, los cuales no surgieron de la nada, vienen desde hace muchos años, pero hubo como cuatro diferentes ondas, las cuales hicieron que se llegue al modelo que tenemos ahora actual, que comenzó por allá en el 2015 con modelos pequeños, en donde algunas cosas se iban haciendo y a partir del 2015 se empezó a correr como una escalada en donde el que picó en punta fue Google, introduciendo el concepto de los que son los transformadores o los transformers, y estos transformers lo aplicaron directamente sobre lo que es el PNL, el procesamiento natural del lenguaje. Y lo que ocurrió a continuación fue que la Universidad de Stanford logró clasificar acertadamente estos modelos grandes del tipo lingüísticos para que empiecen a funcionar dentro de los LLM. De esta manera, empezar de alguna manera a entrenarlos o capacitarlos con muchos datos, lograron adaptarlos y además de esto, lograron que se apliquen estos modelos a muchas tareas posteriores y no solamente se quedaron en lo que es los idiomas. Por lo tanto, lo que ocurrió a partir de ese momento, y fue la carrera, fue que todos estos LLMs o los Large Language Models empezaron a imitar lo que es el desempeño de los humanos tanto en el habla como en la visión, la comprensión del lenguaje, ¿sí? Esas aplicaciones son las que a posteriori ahora las vemos todas como una sola cosa, ¿sí? Pero sepamos que son todas separadas. A partir de lo que es el 2022 en adelante, la computación se volvió más económica, por así decirlo, y todos estos algoritmos lograron
volverse mucho más eficientes, mucho más eh, económicos empezaron a surgir más y los modelos de difusión lograron reducir los costos importantísimos para poder entrenar y ejecutar las inferencias. ¿Por qué hablamos de entrenar? Porque es lo necesario que se debe hacer para los modelos de inteligencia artificial para que funcionen de mejor manera o más correcta, ¿sí? En este punto, en la cuarta ola, ya a partir del año 23, este año que pasó, ya las aplicaciones directamente tienen que ver con lo que es la inteligencia artificial, ya surgen aplicaciones a partir de la implementación de inteligencia artificial y realmente es lo que se puede decir que es el factor de cambio en lo que es la industria. Por lo tanto, Maximiliano, perdón, sí, vos sabés que vos has participado de algunas de las reuniones que realizamos, nos hemos juntado con las empresas más grandes de tecnología, Amazon, Google, etcétera, y vos sabés que este tema que estás mencionando, terriblemente importante, nos llamó la atención cuando nos presentaban este tema y dialogamos, la cantidad de modelos que hay y cómo los distintos modelos se ajustan a trabajar mejor en distintos escenarios o realidades, ¿no? Como que se viene una época donde lo difícil va a ser, vamos a tener que ser como buscadores de modelos para encontrar el modelo que aplique a nuestra necesidad. exactamente, porque si bien lo que es un modelo está entrenado en una amplia gama de cosas, por eso es que es un modelo large model, por así decirlo, lo que sí se vuelca a hacer a partir de alguna de las técnicas que vamos a ver a continuación es perfilarlo para que cumpla con un rol o una tarea de manera específica, ¿sí? Entonces, surgen estos modelos como corriente para lograr algo. Algunos se especializan más en lo que es imágenes, algunos se especializan más en lo que es audio, otros en lo que es texto, chat, ¿sí? Y esto viene de la mano con que hay aplicaciones específicas para hacer ciertas cosas y por detrás hay un modelo específico que acompaña esa aplicación. Y lo voy a decir de otra manera, el modelo que hacía eso, la aplicación está montada sobre ese modelo y lo único que le está entregando es una interfaz para que el usuario pueda trabajar de forma simplificada, por así decirlo, ¿no? Entonces, los elementos esenciales para aumentar el índice de inteligencia dentro de lo que es el modelo para que se comprenda, tenemos los conceptos de las aplicaciones, como puede ser la implementación del chat GPT o un chatbot, ¿sí? Que no deja de ser toda esa parte de las interfaces. Lo que se hace con lo conocido como el fine tuning, que es el entrenamiento por refuerzo, en donde ese modelo que ya está entrenado, lo que se le hace, se le dice, bueno, mirá, esto me gusta, esto no. Y con eso ese modelo empieza a perfilarse, adaptándose más a la industria en donde la queremos poner. Y después tenemos los modelos, como hablé, como estábamos hablando recién, que ya tienen un sesgo para trabajar en ciertas tareas específicas. No podemos dejar de lado casi lo más importante de estos modelos, la información o la data, para poder hacer que estos modelos aprendan, ¿sí? Por lo tanto, hablando de modelos, tenemos los modelos de texto, los de generación de código, los de imágenes, los de análisis de voz, los que se dedican a video y modelos del tipo 3D y otros que son diferentes que pueden ser más abarcativos. Dentro de esos modelos tenemos como un ejemplo de cada uno de los más conocidos, ¿sí? Muchos, la verdad, que lograron imponerse por los que hacen, a simple modo como para decir de lo que es el text, el chat GPT es uno de los más famosos, generación de texto, pero los que de código, los que son los que generan código, nosotros que somos de la Facultad de Tecnología, tenemos el Copilot para código, pero también tenemos el Tab9, ¿sí? Y después tenemos imágenes como el DALL-E, tenemos para texto, audio LM, etcétera, 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 que son todos modelos especializados, ¿sí? Para trabajar con cada una de esas, digamos, tareas específicas. No podemos dejar de lado lo que es el ecosistema para poder trabajar, porque se necesita no solamente tener modelos, sino tener toda una plataforma para que estos modelos puedan no solamente correr, sino entrenarse. Entrenarse y poder vivir.
¿sí? Esto significa que los grandes propietarios de lo que se conoce como el cloud ofrecen toda una suite de herramientas, no solamente para alojar, sino también para poder entrenar a estos modelos, porque una de las cosas que tiene es que consume muchos recursos para poder entrenarse, ¿sí? Cuando hablamos de muchos recursos, muchos recursos. Todos estos modelos tienen sus facetas. ¿Por qué? Porque se entregan en versiones reducidas, versiones más o menos, y después las versiones extensas muy grandes. Cuando hablamos de versiones extensas, estamos hablando de una versión de 4 GB, una versión de 8, y ahora Meta acaba de desplegar uno de 450 GB. Estamos hablando de una bestia, ¿sí? Increíble. Se dice que es el modelo más grande, pero se necesita mucho fierro para poder manejar esa cantidad de datos. Y ahora vamos a hablar qué son esos datos dentro de los modelos, ¿sí? ¿Ves? Te hago dos preguntitas en una, antes que te enganches con esto. Casi Sí, que se me ocurre, en un futuro se pueden generar casi como una unidad de negocio en estos proveedores de datos, ¿no? Porque, digamos, hoy poder confiar en que un conjunto de datos está lo suficientemente depurado y estandarizado para permitir un entrenamiento significativo no es un tema menor. Es casi tan complejo eso como la misma IA, ¿no? claro, sí, porque la IA, o sea, ¿cómo se llegó a la IA? La IA aprende ciertas cosas y aprende en base a los datos que se le dan. Entonces, la IA va a ser tan poderosa o tan efectiva según los datos con los que se pudo entrenar. Entonces, ¿qué es más importante? El modelo está, pero si los datos no son buenos, el modelo no va a ser bueno. Y, y cuando hablo del modelo, tenemos ya modelos que están preentrenados, modelos que ya saben hablar, por así decirlo, pero lo que se debe hacer, y apuntamos a lo que estamos viendo hoy, es insertar un modelo, o mejor dicho, que un modelo sea eh, importante para la industria, ¿sí? Entonces, no nos sirve un modelo entrenado per se, sino que necesitamos que un modelo se pueda adaptar a las necesidades de esa industria. Y ahí es donde esos datos cumplen un rol más allá de solamente que sean buenos, ¿sí? Para poder adaptar ese modelo a las necesidades específicas de la industria, tenemos distintas formas o distintos enfoques, ¿sí? Y ahí es donde hablamos de los enfoques como lo que se habla de hacer only prompting o la ingeniería de prompting, que es las consultas. Tenemos toda la parte de lo que es el fine tuning y después tenemos lo de armar modelos propietarios de esas industrias. Esos modelos propietarios de las industrias puede ser que estén preentrenados solamente con lo necesario para que sea capaz de responder, y a partir de ahí entrenarlos con los datos propietarios solos de esa industria, y por otro lado, directamente armar un modelo, por así decirlo, vacío, y entrenarlo con todos los datos. Esas son las tres distintas estrategias. Claramente esas estrategias van acompañados con un costo diferenciado, porque cuando yo quiero adaptar esos modelos a la necesidad de la industria, voy a tener un costo-beneficio. El primer enfoque, que es el enfoque del prompt only o la ingeniería de prompt, es el modelo más económico, ¿sí? Después, desde la izquierda hacia la derecha, lo que es el fine tuning es un modelo que empieza a cobrar cierto nivel, se empieza a complejizar un poco la forma de tratar, pero sigue siendo un modelo mucho más económico. Y por otro lado, ya, que el modelo sea propietario de la industria. ¿Y por qué digo propietario? Porque nosotros tenemos los modelos como pueden ser los OpenAI, como pueden ser los Gemini, que son propietarios de Google, en donde ellos lo alquilan el modelo. Me corro de eso y yo tomo un modelo del tipo open source, lo despojo del open source y lo dejo metido y encerrado dentro de lo que es la propia industria, para armar un modelo propietario y que esté entrenado solamente con los datos que pertenecen a esa empresa, ¿sí? En ese momento pasa a ser un asset propietario de la industria, un asset en el cual se requieren muchos recursos, pero el costo-beneficio
vale la pena. Ese modelo va a ser propietario y después sobre ese modelo es en donde se pueden generar eh, acciones para poder armar aplicaciones que sean novedosas, ¿sí? Y eso Maxi, depende de cómo moldeamos esos modelos. Maxi, tengo una inquietud con respecto a esto que estás mencionando, que me parece que creo que estás dando con el clavo a donde las tendencias de mercado están apuntando, ¿no? Vos tenés ahora una empresa de 3 billones de dólares de Apple, donde está sacando un sistema operativo que hizo una alianza con OpenAI para poder, como dijiste vos, que alquiló realmente el modelo para poder trabajar, pero lo que han hecho es algo, una custom build, que es un LM interno muy chiquito que funciona sobre 8 GB en un celular, donde realmente no solamente vas a poder acceder a todas las ventajas de lo que hoy por hoy te puede llegar a dar OpenAI con ChatGPT, pero capaz puede ser Cloud 3, que también que es muy bueno, que dice que es hasta mejor en la forma de resolución, o Gemini, que sirve muchísimo para armar APIs y ese tipo de cosas, sino que también te da la posibilidad de la garantía de la privacidad. Porque al ser tan Exacto. inteligente, vos agarrás, la preocupación es que tus datos que estás compartiendo para que te ayude a pensar, se te puedan escapar y puedan realmente vos perder la trazabilidad de esos datos, ¿no? Exacto, y ese es el tema, los datos definitivamente se pierden. Entonces, ¿cómo se hace para que no se pierdan esos datos? Bueno, el modelo tiene que ser propietario, ¿sí? Y ahí viene otra estrategia que vamos a ver a continuación, de no solamente trabajar con el modelo entrenado, sino trabajar con un híbrido de los modelos. También, Entonces, uno de lo que acaban de mencionar, la garantía que con un modelo entrenado y provisto los datos por vos, de alguna manera sos el gestor del dominio de lo que puede llegar a aprender y trascender tu organización, ¿no? Que eso si no tenés totalmente. datos Es, abiertos, no tenés ese control. Y tenés una garantía de reclamo. Es decir, como que hay un responsable de cualquier consecuencia. Imagínate que fueran datos críticos, ¿no? De responsabilidad que tengan que ver, no sé, la administración del gas, la energía, cualquier tipo de cosas. La verdad que todos esos datos, está muy bien que alguien o que un IA pueda realmente ayudar, pero ¿qué pasa cuando toma decisiones que realmente no son las esperadas, ¿no? Y quién se hace responsable. Más allá de que realmente todo se puede resolver y las IA fácilmente se apagan los servidores, como dicen básicamente, y se acaba toda esa arquitectura, ¿no? Pero me parece que está Me muy bien viene, a lo que estamos me llegando, viene a la ¿no? mente la analogía como de un niño que uno manda a formarlo a una institución, ¿no? ¿Por qué? Y porque dice, bueno, en esta institución tienen estos valores, estas cosas, y yo quiero que se forme bajo esas pautas, ¿no? A un niño que va a decir, bueno, se forma en la calle, se puede formar muy bien o se puede formar muy mal, ¿no? De otra manera, vos de alguna manera corsetás por lo menos los lineamientos globales que pretendés para esa formación, y con esta IA que aprende lo mismo, ¿no? claro, exacto. Y creo que lo que va a empezar a ocurrir ahora en la industria, y más cuando la industria es sensible, ¿sí? Vamos a hablar de industria sensible como por ejemplo la industria de lo que es la medicina, pero podemos hablar de lo que es la industria sensible cuando lo que yo quiero implementar es, por ejemplo, un bot que atienda a lo que es la atención, pero no la atención de la gente, sino la atención de los incidentes dentro de la empresa, en donde mi IA tiene que ser capaz de resolver ese incidente. Y cuando digo resolver, no es escribir un texto, ¿sí? Entonces, si yo tengo que entrenar a esa IA para que entienda qué tiene que hacer, por ejemplo, el incidente que me levanta es no responde un servidor, la IA tiene que ser capaz de resolverlo. ¿Qué tiene que hacer la IA? Además de enviar un texto, mandar a hacer un restart del servidor. Ahora, ¿qué pasa? Yo puedo entrenar a la IA con eso. Bueno, una de las cosas que se hace con esa serie de datos que son realmente muy sensibles, que si yo publico esa información al bien común para que los modelos se entrenen, puedo ser capaz de que después sufra sin quererlo un ataque, como las cosas que ocurren. La técnica que se está utilizando, o una de las técnicas que se utiliza, es que esos datos pasen
a trabajar en forma híbrida con el modelo. ¿Qué significa esto? Algo parecido como estamos viendo. Tengo mi capa de aplicación y tengo mi modelo LLM, que es el capaz de comprender patrones, todo. Pero antes de yo ir directamente al LLM, me voy a ir a buscar a una base de conocimientos que yo armo en forma paralela a mi LLM, cómo es que debe resolver. Le devuelvo al LLM y el LLM, entre lo que tiene entrenado más la base de conocimientos que yo le di, va a ser capaz de resolver eso que le estoy diciendo. ¿Qué logro con esto? El LLM es un modelo entrenado. La base de conocimientos es propietaria de la industria. Esos datos no están desparramados, dispersados, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? La IA generativa trabaja de una manera que toma ese conocimiento, lo mete dentro y es capaz de procesar a partir de eso. El enfoque que le queremos dar acá es que en vez de hacer solamente eso, con los datos que tiene almacenado, le vamos a dejar ciertos datos no públicos para que antes de responder se fije si el repositorio privado de la empresa los tiene y cómo debe funcionar. En base a eso, debe analizar esos datos y con eso ir a responder lo que tiene que hacer. De esa manera dejamos que los datos de la empresa sigan siendo privados, aplicamos el poder de la IA generativa y protegemos los activos de esa empresa. Una de las cosas que tenemos que entender es cómo funciona, ¿sí? Para entender cómo funciona la IA generativa, tenemos tres pasos, ¿sí? Tenemos primero que comprender qué es lo que hace cuando se le habla. Y una de las cosas que se le hace, o que hace la IA, es todo lo que uno le pone, que es el prompt que le está poniendo, lo traduce a lo que es un token. Y lo que intenta hacer con eso es convertir dentro de tokens y hacer una predicción sobre lo que se entiende que es lo que está pidiendo el usuario. Y esa sería la primera parte. La segunda parte es agarrar y hacer los embeddings necesarios para que de esa manera toda la red neuronal que tiene esta IA logre identificar, y ahí es donde participan los transformers, que hablé al principio, ¿no? Y este es el avance realmente que cambió todo. A partir de ahí, entiende cuál es el token que debe seguir, analiza la probabilidad y con eso, ¿sí?, logra responder. Ahora, estamos hablando de una cantidad exorbitante, y cuando exorbitante realmente, de cantidad de tokens para poder atender. Lleva mucho tiempo, pero lo importante es esto. La tercer parte de todo lo que hacemos es el entrenamiento que tiene para poder comprender. ¿Por qué? Porque toma el texto, lo pasa a través de la red neuronal, donde están los transformers, intenta predecirlo y con eso sabe qué es lo que tiene que hacerlo. Todo este entrenamiento lleva meses y meses y meses hasta que realmente logra aprender, ¿sí? Este es un proceso repetitivo, tal cual como se hace con el aprendizaje. Esto no varía, ¿sí? Recuerden, ¿cómo aprendemos a andar en bicicleta? Nos caemos una vez, nos caemos dos veces, tres veces, a la cuarta ya andamos. Esto ocurre de la misma manera, ¿sí? Maxi, Entonces, ¿sí? perdón, Maxi, ¿y cuán lejos estamos de IAs que entrenan IA? ¿Y qué No, pasa? Es estamos muy decir, cerca, por ya eso, estamos. IA que entrenan IA y donde nosotros en cierta forma moderamos. Y bueno, acá está, lo teníamos a Sergio, que lo tenemos oculto, no lo estamos viendo, pero que también que habla, que va a estar hablando de la IA sentimental, ver la parte sensorial, ¿no? de todo esto, cómo va a jugar y la otra pregunta que te voy a hacer, o le digo también para usted, ¿cuán lejos estamos de esta IA general, ¿no? Y lo dejo para que ustedes lo definan, lo que es la en general, donde realmente nuestra mediación va a ser casi nula, ¿no? Es decir, va a ser como un agente más que al cual vamos a dialogar en forma directa. Sí, sí. Eh, la verdad que ya hay modelos que realmente están sirviendo para, digo lo primero, para entrenar a otros,
Eso ya es una realidad, no es algo ya utópico. Como estaba pasando hace 3 años, la utopía de lo que era inteligencia artificial lo tenemos en el teléfono, agarramos el WhatsApp, lo tenemos todo un modelo presente. Fue un antes y un después realmente lo que acaba de hacer Meta con eso. Básicamente, por el horario que estamos, yo quería dejarles esta última parte. Son los 3 enfoques dependiendo de las necesidades específicas de la industria, como habíamos hablado al principio, lo que es el propio engineering, solamente trabajar con las entradas sin ir a tocar a nada de lo que tenemos dentro del modelo, simplemente explotándolo, por así decirlo. El segundo enfoque es el de decir, hago lo que es un fine tune sobre ese modelo, o sea, lo trato de perfilar para que a partir de una pregunta comprenda bien lo que yo quiero saber. ¿Por qué? Porque lo voy a estar entrenando con la forma que yo le estoy diciendo, esto es lo que quiero, ¿eh? Esto es lo que quiero, y eso se hace a través del entrenamiento por refuerzo, y es la técnica conocida como el fine tune. Y por último, es lo que habíamos hablado, una de las cosas más caras de los modelos, pero que bueno, termina generando un modelo propietario de la industria, es entrenamiento y customizar el modelo, claramente. Y ahora les digo la última parte de los que quería mostrarle. eh, ¿Qué es lo que pasa cuando tengo datos sensibles por el tipo de industria y esos datos yo no los puedo no traquearlos, por así decirlo? No puedo estar seguros de qué pasa con esa información, ¿sí? En ese punto, y es algo que se utiliza, cosas como el ChatGPT utilizan esta técnica se llama RAG, ¿sí? Esa técnica de RAG, que acá la estamos viendo, significa que cuando yo tengo una arquitectura en donde está inmerso mi modelo, ese modelo yo lo hago que sea híbrido, trabajando con datos propietarios. Cuando hablo de datos propietarios, hablo de tener videos, hablo de tener PDFs, hablo de tener TXT de la empresa, los cuales deben seguir siendo privados de la empresa. Entonces se genera algo como una base de datos, que se le dice base de datos vectorizada, en donde este LLM es capaz de generar embeddings específicos para comprender y deglutir esa información. Entonces, cada vez que se le va a consultar a esa inteligencia artificial definida para esa empresa, este modelo lo que va a hacer es, che, ¿tengo algo adentro de la base vectorizada propietaria? ¿Sí o no? Sí, lo tengo. Ok, lo utilizo. Utiliza esa información privada de la empresa y con eso responde, ¿sí? Esa es una de las técnicas que más se utilizan para hacer esto que estábamos hablando al principio. Tengo algún que otro problemita con que esa información no se divulgue. Bueno, yo voy a lograr 2 cosas con eso. Primero, proteger mi información. Segundo, que vaya a buscar específicamente lo que yo quiero y que me responda lo que yo quiero con datos 100% certeros sobre lo que yo quiero. Imagínense si me levantan un ticket con un incidente, yo necesito que entienda qué servidor tiene que ir a hacer qué cosa para que eso funcione. Esos son datos míos propietarios, y en base con eso después utilizo el poder que tiene el LLM como generativo para poder resolver ese ticket de incidencia, ¿sí? Y bueno, este es un ejemplo de una arquitectura para poder resolver esas cosas, en donde tengo por un lado todo lo que es un chat de atender con una UI, en donde voy a armar una query, pero antes de que esa query se genere el prompt definitivo que va a impactar dentro del LLM, ¿qué va a hacer? Va a ir a buscar a la base de los embeddings que se creó, el cual está dentro del repositorio de la base de datos vectorizada. ¿Y con qué generó ese repositorio de la base de datos vectorizada? Con todo mi data leak de información propietaria de la empresa, ¿sí? Yo tomo, vectorizo toda esa información y la dejo disponible para que sea partícipe del prompt. Han visto, por ejemplo, prompt en donde se les preguntan: hola, ChatGPT, ¿me decís
el resumen de este texto y ChatGPT ¿qué hace? Sí, acá lo tienes. Bueno, este sería hacer algo parecido a eso, con datos propietarios de la empresa, logrando resultados muy, muy, muy superiores. Muy bien, muy bien. Te puedo, que veo que estás redondeando con esto, Maximiliano, tu parte es súper interesante. Te puedo hacer una pregunta que mencionaste Sí, muchas veces, PROM, y hay sí. una pregunta que surge aquí que, bueno, por si alguno se está recién interiorizando lo que es inteligencia artificial, el PROM de alguna manera es con que nosotros de alguna manera estimulamos el punto de entrada a que estos modelos trabajen y esta inteligencia artificial funcione. Viste que hay por todos lados ahora cursos para mejorar la escritura de prompt, cursos para hacer prompt más efectivos, pero cantidad. Entonces, un poco acá la pregunta que leo dice, bueno, ¿qué es esto de hacer más efectivo un prompt? ¿Puede haber diferencia en cómo yo planteo ese punto de entrada? Sí, exactamente, porque el prompt es con lo que yo le pido algo a este modelo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que tengo que tener en cuenta para yo tratar de recibir lo que yo quiero? Primero es que este modelo entienda qué es lo que yo realmente quiero. Entonces, para que el modelo entienda realmente lo que yo quiero, una de las cosas que tengo que intentar darle es un contexto. Entonces, si yo lo que quiero es, por ejemplo, una receta de cocina, lo que yo le voy a decir al modelo es, dame una receta de tal cosa. Y el modelo va a decir, ¿una receta de tal cosa? No entiendo qué es. ¿Cómo yo hago que eso funcione? Bueno, primero, el prompt yo lo haría de esta manera. Hola, inteligencia artificial, comportate como si fueras un chef experto. Y ahora que sos un chef experto, por favor, decime la receta para hacer tal cosa, pero dámelo con un ejemplo práctico y de aplicación. Y dámelo separado en puntos los cuales yo tengo que seguir. De esa manera, diciéndolo muy rápido, me va a dar a mí una respuesta mucho más cercana a lo que debería dar, ¿sí? ¿Qué pasó? No, no, estaban entrando preguntas, por eso me distraje un segundo, perdón. Eh, lo que vemos, lo que estamos viendo es la arquitectura para resolver algo parecido al Copilot, ¿sí? Este es el ejemplo del Tab9. El Tab9 es parecido al Copilot, así es como funciona para ser capaz de resolver eh, cuando estamos codificando, ¿sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, yo voy a ir compilando otras preguntas. Me gustaría, si has redondeado con esto, agradecerte muchísimo, Maximiliano, y me gustaría, en virtud del tiempo y que ahí Sergio está expectante para participar, también escuchar todo lo que nos tiene para contar con esta parte tan interesante de la inteligencia artificial, mechado por lo emocional, ¿no? Estas Y inteligencias Darío, yo le emocionales. propongo a Maxi que se quede en línea, quédate acá, porque la idea es que podamos charlar, dialogar y Y hacer un compartir cierre. todos estos Sí. horizontes, así como Sergio también, para poder comentar sobre estas cosas que estuvimos charlando hasta recién. Sí. Muy bien, Sergio. Bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sabes, un amigo de la casa. Nos conocemos ya hace muchos años por distintas actividades. Así que bueno, ansioso de escucharte con esta segunda parte tan interesante. Primero quiero agradecer al doctor Marcelo Vicenzi por la invitación a este webinar y a Darío también por esta oportunidad. Maximiliano me dejó muy alta la vara, porque él habló sobre From. Yo ahora me voy a poner a defender el usuario. ¿Qué hacemos con el usuario? El usuario está en el medio de esta situación. Entonces, y esto se está debatiendo en muchos congresos. Y vamos a llegar a un punto de acuerdo que ahí Marcelo dio un poquitito la punta. ¿Qué pasa con la ética también? Que eso lo vamos a dejar para reflexionar al final. Con la ética profesional. Cuando uno pone algo, después ¿qué pasa? ¿Dónde están los límites? Entonces vamos a ver con qué nos encontramos, con qué panorama nos encontramos. Vamos a compartir. Y acá vamos a ver con la relación con la inteligencia emocional. Cómo está relacionado esto. Y vamos a empezar por la base, por algo elemental. Empezamos por la escolaridad. Creo que todos tenemos una escolaridad. Es una asociación de conocimientos y tiene un producto final. Esa asociación de conocimiento. Hay diferentes aristas. ¿Qué se nos pide en esta escolaridad formal?
algo valor, un producto final, y ese producto se llama conocimiento. ¿Y cuántas veces valoramos ese conocimiento? ¿Y cuántas veces, porque tenemos conocimiento, pero cuántas veces lo valoramos? ¿Y cuánto conocimiento tenemos? A 1000 por hora, es exponencial el conocimiento. Cada vez más. La cosa es que hay que empezar a valorizar ese conocimiento. ¿Hacia dónde vamos? No solamente eso, también tenemos los mundos de los KPI. Tenemos indicadores, variables que tenemos, no están de moda, que conforman ese concepto y el impacto directo en dónde. ¿Y dónde influye? En la capacidad cognitiva del humano. Así que tenemos conocimiento, tenemos esos indicadores, esa variable. Hoy vivimos con KPI. ¿Y a dónde influye en eso? Esa formación, la capacidad cognitiva del ser humano. Entonces, por eso estamos hablando de qué hacemos con el usuario, hacia dónde vamos. El crecimiento exponencial de esta información hace qué cosa, con la aparición de qué, de esta inteligencia artificial generativa e integrativa, vamos, porque ya tenemos integrativa. ¿En dónde afecta? Nos invaden todos los ámbitos laborales. Y acá me quiero tener un poquitito. En el 2020 tuvimos una pequeña experiencia con el virus, con el COVID. El COVID rompió barreras, viajó en avión, no respetó barreras, se nos metió en un hogar. Hoy con la inteligencia artificial generativa, ¿no está pasando lo mismo? Pregunto. Es para dejarlo como planteo, como respuesta, para debatir. Creo que estamos frente a un panorama que hoy la privacidad se terminó. Se terminó. ¿Dónde estamos? Estamos invadidos por inteligencia artificial, aplicada en diferentes segmentos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa con el usuario que está recibiendo toda esa información? Cada usuario encima sin formación previa. Algunos de nosotros teníamos formación cuando frente a estos cambios. Uno está dentro del sistema, tiene herramientas para enfrentarlo, pero el usuario que llega, ¿ese usuario tiene información previa? Con la utilización de las nuevas tecnologías y de comunicación, todos estos cambios, todos los desafíos que nos presenta la información. Entonces planteo una hipótesis. Si ese crecimiento de la información con la aparición de esa inteligencia artificial provoca una nueva inteligencia emocional, y vamos a ver con qué nos encontramos, ¿formará una nueva inteligencia emocional? Vamos a ver un marco teórico, a ver con qué nos encontramos. ¿Qué nos dicen de competencias? Fíjense una definición. Plantea qué cosa. ¿Qué competencias necesitamos para el bienestar personal, social y económico? ¿Cuáles son las competencias que necesitamos los seres humanos? Una de las competencias, estoy muy de acuerdo, aprender a aprender. Creo que es fundamental. Es la competencia básica entre las básicas. Entonces acá tenemos autores que nos están dando hincapié a ese aprender a aprender. Desde chicos nos decían, tenés que aprender a aprender, experimentar. Hay diferentes técnicas. Después, cada uno con su parte colectiva va a desarrollar esa técnica. Entonces, el aprender a aprender es bueno tenerlo en cuenta. La formación docente acá ciudadana, porque muchas veces hablamos de formación docente y los ciudadanos, ¿qué pasa? Y acá tomo autores que me gustan mucho. El tema de Zabalza, que dice, la idea del cambio social y la conciencia de un cambio globalizado es la base de ¿qué? De una formación de una cultura. Y acá estamos formando nuevas culturas. Cultura digital, después vamos a encontrar un panorama que nos está afectando todos los días. Y de las estrategias de intervención que da respuesta ¿a qué? A las demandas sociales. Porque la sociedad cada vez nos impone más, nos impone como usuarios estar preparados ¿para qué? Para estos nuevos desafíos. Por eso me gusta este tipo de autores que van directamente a lo que es el concepto. Que nos habla también la relación que hay entre la teoría y el cambio. Tenemos mucha teoría, pero ¿estamos preparados para ese cambio? Tenemos diferentes dimensiones, necesitamos un consenso. Hoy lo máximo que tenemos son los manifiestos. Acá en Argentina salió hace poquito, estos días, el manifiesto de la CESI, de 5 hojas. Así que después, si quieren, se los comparto. Pero más que eso, no tenemos una ley. Entonces, tenemos los postulados en la ONU por otro lado. Entonces, creo que es el momento de pensar. Por eso puse docente y ciudadano, no dejar al ciudadano de lado. Pues el docente podemos formarlo y el ciudadano, ¿qué pasa? De la Torre, la innovación es un proceso de gestión de cambios específicos en ideas prácticas o instrumentos hacia dónde, hacia su consolidación. Y hoy estamos frente a estos cambios, frente a nuevas ideas.
Maximiliano ahí estaba diciendo, frente a los PRON, cómo le preguntamos, cómo nos adecuamos. Entonces, y a eso el ciudadano, la persona, el usuario que recibe, ¿cómo está? ¿Está preparado para este escenario? El impacto social, si empezamos a hablar de impacto social, ¿qué impacto social me provoca? A nivel, ¿qué considera Maturana? Aspecto a nivel de ser cultural, como la racionalidad y emoción. Y destaca dos. ¿Qué cosa? La razón en el hombre y la emoción en la mujer. Fíjese cómo impacta socialmente esa información que nos está invadiendo, la inteligencia artificial. No podemos olvidarnos de la teoría de Maslow, donde tenemos necesidades de seguridad, de reconocimiento, de autorrealización. Moscovici, ¿qué nos dice? La innovación, fíjense, es un proceso fundamental de la existencia social y presupone un conflicto cuya solución depende entre la fuerza de cambio y la fuerza de control. Fíjense, toda innovación hay una solución que depende de qué. Esa fuerza de cambio y la fuerza de control. ¿Hay una sinergia entre la fuerza de cambio y la fuerza de control? ¿Hacia dónde vamos? Acá, algo que se está poniendo de moda, la infodemia. La Organización Mundial de la Salud aparece y define la infodemia como la confusión que genera gran cantidad de contenidos, datos y opiniones a los que estamos expuestos y que nos afecta en muchos casos con efectos destructivos. ¿Y cuántas veces, cuánta noticia tenemos hoy como infodemia? Se generan tribus digitales, se generan comunidades digitales. Eso se llama infodemia, según la Organización Mundial de la Salud. El pensamiento mágico tenemos de moda, donde pensamos sin lógica, sin justificar, se valoran acontecimientos sin fundamentos empíricos. ¿Y cuántas veces uno toma decisiones y hay algún fundamento empírico? ¿Hay algo que no hay un impacto social psicológico? Pregunta, ¿somos infodictos? Información que nos hace pensar de una forma. Grupo donde nos envolvemos con creencias propias, con lenguaje propio, con identidad propia, donde se nos transmite un pensamiento mágico. ¿Qué comprende esa inteligencia digital? Identidad digital se nos exige, gestión de ciberacoso, algunos parámetros acá, ciberseguridad, gestión de la privacidad, gestión de la huella digital y sobre todo empatía digital. ¿Estamos preparados para ser empáticos para estos nuevos desafíos? ¿Qué pasa con la inteligencia emocional? Que ahí entra el juego. Es la capacidad de sentir, entender y regular nuestras emociones como fuente de energía humana, información, conexión e influencia. Es reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. ¿Estamos preparados con esta inteligencia emocional después de toda la invasión que tenemos de información? ¿Qué nos interviene? ¿Qué interviene en la inteligencia emocional? Hablamos de un desarrollo cognitivo que nos hace pensar, un desarrollo emocional con el impacto psicológico que nos hace sentir y un desarrollo conductal que nos hace actuar. Entonces tenemos tres paradigmas muy fuertes dentro de lo que es inteligencia emocional. ¿Estamos preparados hoy para enfrentar esta inteligencia emocional con estos nuevos desafíos? La inteligencia emocional, ¿qué interviene? Las habilidades intrapersonales y las habilidades impersonales. Las intrapersonales, ¿cuáles son? Autoconciencia, autorregulación, motivación. Y las intrapersonales, ¿cuáles son? Las habilidades sociales y la empatía. Fíjense hacia dónde estamos yendo, hacia qué rumbo estamos yendo con inteligencia emocional y la relación con la invasión de la información, con la inteligencia artificial integrativa. Y generativa, por eso la pongo generativa e integrativa. Para favorecer la inteligencia emocional, ¿qué tenemos? Que conocer nuestras propias emociones. ¿Estamos preparados con esta información que nos está invadiendo? Controlar las emociones y manejarlas, que es difícil. Reconocer las emociones de los demás, adquirir habilidades socioemocionales, algunas habilidades. Habilidades sociales, escucha activa, resolución de conflicto. ¿Estamos preparados? ¿Qué conclusiones podemos obtener? Y ahí
un poco lo que decía Marcelo, el tema de la ética, ¿hacia dónde vamos? Hoy escribo un artículo, viene mañana una persona, me cambia una letra. ¿Y qué pasó con ese artículo? El derecho de autor. ¿Dónde está la ética? Entonces, para plantear escenarios que no sabemos con qué incertidumbre, hay incertidumbre hacia dónde vamos. Entonces, tenemos diferentes segmentos. Tenemos la escolaridad informal, la escolaridad formal, la formación de usuarios, ese impacto social, psicológico. Tenemos un desafío digital, tenemos infodemia, estamos en presencia de una infodemia, tenemos una inteligencia artificial y todo se relaciona con ¿qué? En la formación de una nueva inteligencia emocional. Creo que estamos frente a un nuevo paradigma de inteligencia emocional. Y esto para pensar de algunos de los libros que escribí. La clave del éxito es donde quieres llegar y la voluntad es el mejor camino del éxito. Entonces, creo que da mucho para hablar y es bueno estos tipos de conversatorios, este tipo de webinar para reflexionar sobre lo que está pasando. Sergio, a ver, me gustaría, me permitís, Darío, me gusta mucho lo que estás comentando porque en cierta forma le estamos dando, a ver, un sesgo humano a las Sí, consecuencias de lo que realmente estamos, bueno, que claramente y muy sucintamente explicó Maxi, ¿no? Las distintas arquitecturas. Es decir, de un modelo conductista como el que venimos haciendo, donde realmente todo es muy pragmático, muy matemático, muy acotado, muy fácil saber si yo hago un muy buen prompt o soy muy bueno haciendo prompt, probablemente voy a tener muy buenas respuestas. Si no soy bueno haciendo prompt, las respuestas que voy a tener van a ser mediocres. Es decir, es causa-consecuencias. Pero, a ver, si nosotros podemos y después otra de las cosas que estoy reflexionando es que hoy nosotros estamos valorando la inteligencia artificial sobre los principios actuales, es decir, los históricos, los que hoy por hoy rigen nuestra sociedad sin este efecto de estas tecnologías que están condicionando nuestra consideración de la ética. sí. Muchos son los juicios que está teniendo Tesla y todos los Mercedes-Benz y muchos de los autos, Volkswagen y demás, con sus autos autónomos, donde están pensando seriamente si deberían ser autónomos. Porque la verdad que no sabemos si realmente tenemos todas las condiciones, no solo emocionales, o sí emocionales, pero también al momento de juzgar lo que realmente sucede en los accidentes o en distintas situaciones. Hace poquito estaba leyendo un artículo, creo que en la IEEE o no, en la ACM, de Carla Bacheta y Baez Yates, que hablaban sobre cómo detectar patrones de conductas para prevenir ciberdelitos o delitos, ¿no? Y lo que ellos decían, en pocas palabras, en un artículo bastante largo, pero ellos lo que decían es que es muy difícil poder manejar o realmente sacar el mayor provecho de estas nuevas arquitecturas, que no son tan nuevas, pero sí son nuevas en el funcionamiento, porque hoy tenemos un poder de procesamiento que hace que parezca todo nuevo, porque todas estas tecnologías que hablaba Maxi ya existían en los años 80, 90, cuando cuando estudié en los años 80, ya existía, pero vos no tenías el acceso tan fácil como para poder potenciarlos. ¿Sí? Entonces, la idea es, y estamos realmente en condiciones, realmente, no deberíamos hacer un borrón y cuenta nueva de lo que son los conceptos éticos en los cuales nosotros nos manejamos. No tendríamos que realmente pensar en que en esta educación que tenemos que darle a estas inteligencias, deberíamos trabajar sobre distintos principios y no tratar de pensar que una inteligencia artificial hay que tratarla como si fuera una persona y enseñarle a hablar, enseñarle a decir, sino la verdad saber procesar. Y la verdad que esto, en cierta forma, nos pone en espera, más que en espera, nos pone a pensar
Si está bien lo que está pasando en Europa, donde hay reglamentaciones, se está reglamentando, bueno, está reglamentada la IA, en Estados Unidos no está abiertamente reglamentada, pero tácitamente es crítico, es decir, no se puede utilizar y si lo utilizas en forma no correcta, monitorean tus pasos y realmente no te digo te llaman la atención, pero sí de verdad tenés varios problemas porque vas a tener que rendir cuenta. Brasil está haciendo lo propio. Acá en Argentina ya está la comisión donde realmente quieren sacar, pero me parece que estamos midiendo esto sobre varas antiguas, varas de culturas anteriores a la existencia de estos recursos y no sobre la base de lo que realmente tenemos en nuestras manos, ¿no? Perdón que a lo mejor fue tanta la reflexión, pero la verdad que ustedes hicieron pensar, ¿no?, sobre todos estos temas. Quisiera Sí, poner sí, un sí. bocadito y escuchar las reflexiones de Sergio y de Maximiliano. Si hay algo que nos enseñó la historia y la filosofía es que tanto la ética como las pautas sociales y morales son blancos móviles, ¿no? O sea, en la antigüedad hay cosas que hoy veríamos como inaceptables y parecían normales. Probablemente las generaciones que vengan a posteriori nuestro acepten como cosas normales, cosas que hoy a nosotros nos parecen peligrosas. Y se ven estas reacciones, ¿no? Porque el ser humano generalmente a lo largo de su historia, cuando le teme algo o intuye que puede ser peligroso, lo primero que intenta es controlarlo, ¿no? En lugar de dejar fluir y mirar, dice controlo. Y después veo que puedo ir soltando. Y se está dando este proceso en la IA, ¿no? Yo creo que es como estos cambios que se han dado en la tecnología son realidades que vienen para quedarse y evolucionar con muchas aristas, ¿no? Con espacios de prohibiciones y espacios de bendiciones, pero digamos es como una gran bola de nieve que no veo que haya algo que lo pueda parar. Son esos puntos significativos en la historia, me atrevería a decir, de la evolución humana, donde se replantean nuevas reglas de juego. Quizás, como somos contemporáneos, esas nuevas reglas nos cuesta verlas con claridad y los que estudien este espacio de tiempo las van a poder definir mejor que nosotros. Pero está claro que es difícil medir tanto cambio con la vara que tenemos actualmente, que tener una apertura mental y empezar a aceptar otras cosas. Y los dejo con la reflexión a ustedes, y les traslado una pregunta que entró de Mirko, porque entraron una cantidad de preguntas, va a ser imposible trasladarles todas, y dice, ¿qué pasaría si es viable o peligroso si entrenamos una IA, por ejemplo, en las redes sociales, donde están nuestros hijos, nuestras familias y nosotros mismos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con Creo, esa IA? creo que es bueno empezar este debate, que hasta que no haya una ley, algo que clarifique. Esta semana en julio salió en Colombia una pequeña ley de 5 hojas donde hace mucho hincapié en la parte socioemocional. La tengo la ley. Salió ahora a mitad de julio la ley. Es nueva. Acá todavía estamos en conversaciones. Entonces, el otro día salió el manifiesto por la CESI. Entonces, quizás me parece que hay que unificar criterios y ver hacia dónde vamos, hacia dónde tomar una postura. No hay un manual de buenas prácticas, no hay una guía, no hay una ética donde nos diga vamos hacia un camino. Entonces creo que estamos frente a un desafío, se está planteando estos escenarios, la ética. Estoy haciendo una investigación, un postdoctorado relacionado con inteligencia artificial y ética, la parte de ética. Entonces creo que necesitamos algo que nos deje ver otro panorama, tener un acuerdo, falta un acuerdo en diferentes sectores. Acá nos invade a todos, abogados, contadores, todos, todas las áreas, Sí, todas las profesiones. Sergio, pero como tecnólogos y aprendiendo un poco de la historia, hay que desarrollar todo eso con una mente abierta, iluminada. Que Efectivamente, pensá que eso en es lo la que pasa. antigüedad sacarle el corazón a un cadáver, te ¿Sí? colgaban de la horca, ¿no? Y hoy a ¿Sí? nadie sería capaz de pensar que una intervención quirúrgica del corazón, el que la hace merece la horca, no te está salvando la vida. Entonces digo, es verdad que hay que revisar todas estas cosas porque el mundo funciona a través de normas y de marcos, pero digamos con una mentalidad amplia, me parece, ¿no? Yo ¿Sí? sería de una mentalidad amplia, no, no Darío, creo, Darío, que también tendremos que saber cuál es el umbral de aceptación de lo que nosotros permitiríamos que suceda sin nuestro control. Es decir, Efectivamente. ¿cuál es el umbral de la zona de... A ver, tenemos que salir de nuestra zona de confianza, de nuestra zona de tranquilidad, pero ¿cuál es el umbral hasta dónde permitiríamos, ¿no? Y me gustaría saber un poco también, a lo mejor preguntarle también a Maxi, ¿no?
cuánto de las tecnologías, cuánto podemos hacer de IA que realmente sean controladores de la ética. No sé, como así entrenan modelos en el conocimiento, a ver si puede haber IAs jueces, ¿no? De las conductas. Yo creo que sí, pero acá me gustaría dejar esta reflexión sobre lo que está pasando en este momento con la inteligencia artificial. Yo creo por el estadio de la inteligencia artificial y lo que acaba de ocurrir con Meta y el celular, y lo llevo al momento de la historia de nosotros de cuando se terminó la oscuridad, que fue cuando se inventó la electricidad, surgieron los motores eléctricos, en donde la industrialización hizo que avanzara todo muy bien, pero lamentablemente se creó la silla eléctrica. Entonces, teniendo la analogía de que gracias a la electricidad nosotros podemos estar haciendo lo que estamos haciendo, tenemos la posibilidad de que estén todos los caminos iluminados, fue un avance significativo, increíble para la humanidad y se inventó la silla eléctrica, ahora pasa exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Los alcances que tiene claramente no van a poder ser dominados por la ética, claramente no se puede. De hecho, ya al momento de decir, en una cabeza de un misil, identifica a dónde le va a pegar por medio de la identificación de imágenes, ya nos damos cuenta que en algo tan simple como eso, que pesa 5 megas dentro del hardware de la plaquita esa, ya nos damos cuenta de que la ética no es contemplada, pero sí las aplicaciones son infinitas para lo que es la inteligencia artificial. Pero creo que esa analogía con la electricidad, iluminación de la humanidad y la silla eléctrica a la vez, es lo mismo que va a ocurrir ahora con la inteligencia artificial, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no se puede o va a ser muy difícil poder controlar los alcances que tenga, ¿sí? Vos sabés que Perdón. coincido con vos una de las cosas que siempre reflexiono es, si miramos la historia, me gusta mucho la historia y repasarla, digo, a veces esos periodos de oscurantismos que hubo, en realidad enarbolaban principios que hoy nos damos cuenta que no eran no válidos en función de beneficiar a pequeños grupos, ¿no? Entonces digo, esta herramienta seguramente va a tener aristas no deseadas y no éticas. Es difícil evitarlo, digamos, no tendría que haber guerra si fuésemos todos Exacto. éticos, por ejemplo. Y sin embargo las hay. Digo, lo que sí va a haber que tratar de modelar esto para que si causa algún daño, digamos, ese daño intentemos que sea menor y sí que esté en función de todos, o sea, ¿no? Como está en parte ocurriendo, sabemos que hay mucha IA que no está al alcance de todos, hay un pedacito que es el que se popularizó hace unos años, pero me parece que la IA en función de las comunidades puede sin duda dar una mejor calidad de vida, nos puede ayudar. La parte buena de la IA no tengo duda que nos va a ayudar. No le tengo Sí, miedo, creo que nos va a hacer la vida mejor. Ahora, bueno, hay que tener cuidado con las otras cosas, porque todas estas cosas disruptivas siempre tienen un costado, digamos, un subproducto no deseado, y creo que ahí es donde hay que trabajar fuerte, encontrar el subproducto no deseado. Después, por lo otro, hay que dejar que la mayoría de la gente se pueda nutrir y favorecer el uso de la IA, ¿no? sí, totalmente. Sí, completamente de acuerdo. Eh, Bueno, yo la verdad me quedaría toda la noche hablando con ustedes, pero me gusta ser respetuoso Pareció, sobre todo de sus me horarios. pareció. Creo que da para un segundo capítulo en algún momento. No quiero olvidarme de mencionar algunas cosas importantes. Una es que en 6 días estamos haciendo un webinar el martes que viene de ciberdelito y ciberseguridad, donde aparece de nuevo la figura de la IA. Otra cosa aún más importante para todos los que están presentes es ahora ya muy cerquita, sobre fines de septiembre, hacemos nuestro Congreso Internacional de Tecnología Informática, donde la IA en parte es la vedette del Congreso en todos los tramos de su Congreso. Los que ya participaron lo conocen, si alguno no participó, que dura todo el día. Por supuesto, pueden recibir todos los participantes una invitación para poder
asistir al mismo, es virtual, con lo cual creo que le pueden sacar mucho provecho y la IA es parte trascendente y columna vertebral del Congreso, donde este y otros temas van a ser abordados en profundidad. Y bueno, le voy a dejar las palabras de cierre al señor decano, pero antes agradecerle a Sergio. La verdad, un placer tenerte, Sergio. Te voy a volver a invitar, te vuelvo a comprometer públicamente. A Maximiliano, por supuesto, un amigo, un compañero, siempre con nosotros. Acá trabajamos juntos y realmente hoy, digamos, un referente en todo lo que es IA, nos ayuda y nos nutre con todo lo que investiga y lo que hace. Así que muchísimas gracias a ustedes, a las autoridades que nos han acompañado y a todo el equipo técnico que hace posible este webinar. Y ahora sí, Marcelo, te dejo las últimas palabras y con tus palabras vamos a dar por finalizado el mismo. Bueno, me sumo a los agradecimientos a Sergio y a Maxi, realmente muy claro, muy lindo, atrapante, no, mirando el reloj, no puedo creer que pasó tanto tiempo, ya pasó 1 hora y cuarto de todo lo que estuvimos charlando y recién empezamos a entrar en calor con los motores, ¿no? Pero bueno, creo que esto da para hablar. Yo ahí pude terminar de escribir ahí la dirección para quienes que quieran ir al City. Es gratuito, está bonificado 100%. Este año vamos a hablar de derribando barreras con la inteligencia artificial. Vamos a trabajar sobre los mitos, vamos a hablar de ética, esto que hablaba Sergio, de cómo realmente los sesgos que existen con estas temáticas. Y quisiera realmente, para el próximo, Darío, para anotarnos, hablar un poco acerca y charlar sobre lo que es la inteligencia, hace una inteligencia general, ¿no? Algo más general, no tanto, es decir, hoy vemos que los modelos, los LLM, realmente son la vedette, son los que realmente nos dan esta sensación de que estamos hablando con un ser vivo, pero me gustaría ver cómo evoluciona y cuán lejos estamos de tener una inteligencia general disponible, o si vamos a tener que esperar la era del quantum, ¿no? La computación cuántica, lo cual no estamos tan lejos. Yo creo que dentro de 5 años vamos a tener otro shock de la sociedad a nivel mundial con la accesibilidad a la computación cuántica. Así que, bueno, un gusto, un placer tenerlos acá y bueno, estamos... Marcelo, perdón, Vamos. antes que hagas ese, me olvidé de ofrecerles tanto a Sergio como a Maximiliano que si quieren dejar su contacto, porque la gente lo está Para que se pidiendo en el puedan chat, para pueden contactar con dejar ellos. su mail para que los contacten. Sí. ¿Lo pasamos por chat? Sí, sí, ponelo ahí por chat y todos tienen acceso. A donde dice todos. Ahora sí, todo tuyo la palabra, Marcelo. Está, gracias Darío, la verdad es un placer y ahora, bueno, nos vamos preparando para ciberdelitos, cibertecnología, la IA al servicio de uno y del otro, ¿no? De un bando y del otro. ¿Quién ganará? Es decir, vamos a ver, Exactamente. encontrarnos en estos dilemas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que nos siguen. Los esperamos en 6 días, el martes que viene. Que terminen muy bien el día, una buena semana y nos vemos en el próximo webinar. Carlos, gracias por acompañarnos. Si querés saludar, Carlos, tenés el micrófono, si lo deseas. No, solamente ya nos excedimos mucho en el tiempo, eso es producto sin duda de lo interesante de la temática, así que con todo lo que ustedes dijeron sobra como para hacer un cierre a esta charla que esperemos se repita con temas similares vinculados a la inteligencia artificial. Muy bien, muchas gracias, Carlos, por tus conceptos. Les envío un gran saludo a todos y nos vemos en una semana. Adiós, hasta luego, buenas noches.